Bueno, gente, lo que les estaba diciendo en el video anterior, se me acabó el tiempo. Yo hoy estoy cambiando este fuelle de inodoro, dado que quiero instalarlo y poner todo nuevo, según me lo solicitó el cliente. Pero bueno, en el 90% de las veces que este fuelle se rompe, el inodoro está puesto y no conviene sacarlo. Y tampoco es necesario. Lo que pasa que bueno, hay maniobras que hacerle que a veces se necesita tener la maña, porque a veces el espacio es muy escueto, bueno, determinadas situaciones. En el video anterior les estaba empezando a mostrar un detalle que me gustaría mostrarles en este, dado que seleccioné un poquito más de tiempo. Bueno, gente, como pueden ver, el inodoro ya tiene sus años, tiene cierto desgaste, cierto sarro, ahí donde va el acople del fuelle. Acá ya anduvo otro plomero poniendo Hidro 3. Yo no recomiendo poner Hidro 3. Es un producto muy bueno, pero estéticamente no queda muy bien. Lo que yo hago es comprar un fuelle con doble labio. Viene con doble labio y lo que hago es anexarle unas vueltas de teflón. A este teflón lo que hago es ponerle una pequeña cantidad de silicona como para que quede bien sellado y no tener problemas de fuga, dado que bueno, si no, cada vez que accionan el depósito el agua pierde, y si hay una pérdida en el depósito la pérdida es constante, o sea que el baño está siempre con agua, es bastante incómodo y no está bueno. Después, en estos caños no debería llevar abrazadera, no debería llevar absolutamente nada, simplemente con que entre el fuelle estaría perfecto. Pero ¿qué pasa? A veces, vamos a hacer un poquito de foco, a veces nos encontramos con que este caño está deformado, no está perfectamente redondo, entonces se producen pérdidas. Por ese motivo se anexa la abrazadera. También obviamente se le pone un poquito de silicona. Bueno, gente, espero que les sirva los datos que les voy subiendo, dado que bueno, están hechos con la mejor de las intenciones y a medida que van surgiendo en las reparaciones se los voy subiendo. Les mando un saludo grande.